¿Cómo estamos? Bienvenidos. Claro que sí, aplausos espontáneos caen de nuestro estudio. Bienvenido a Hora de Incidentes, un nuevo episodio esta semana del 11 de julio. Y han pasado muchas cosas. ¿Cómo se encuentra hoy día Felipe Simonson? No, muy bien, la verdad es que muy bien. Nuevamente estamos a tono. Bueno, no puedo decir lo mismo aquí por mi lado izquierdo. ¿No leyó el memo nuevamente, Marcelo Pérez? Pero sigo en la tonalidad verde oliva y derivado. No, pero vinimos de claro ahora. Todos vinimos con una camisa. Sí, una camisa clara. Sí, muy elegante, hay que decirlo. Es que andaba ejerciendo la profesión. Ah, ya. O sea, tenía de otras líderes. Venía de unos oficios. Ya, de la práctica privada. De la práctica privada. Sí. Muy bien, está muy bien. Pero bueno, en esta semana del 11 de julio tenemos que remontarnos a lo que fue la semana anterior, en donde habían varias promesas, ¿no?, para esta semana. La primera era la permisología, la otra era Erika Edo. ¿Cómo fue ese preámbulo y cómo terminó esta semana, Felipe Simonson? Mira, se esperaba que la permisología viera la luz y empezara a rendir frutos lo antes posible por el bien del desarrollo de este país. Sin embargo, dos noticias golpearon el proyecto. La primera fue la presentación del veto presidencial al proyecto, cosa que es algo muy inusual. No, el veto no es algo inusual. Otros presidentes han presentado varios vetos en distintas oportunidades. Lo inusual de este era que el Ejecutivo presentó un veto presidencial solicitando eliminar tres artículos del proyecto que él mismo había presentado. Entonces eso es raro, fue algo muy especial y algo muy inusual, y ese veto finalmente fue rechazado por el Senado, arguyendo que esto se había logrado a través se había alcanzado acuerdos que no era prudente no respetar. Entonces, pasó eso, pero posteriormente 42 diputados, todos del oficialismo, salvo, no sé dónde colocarlo acá, ustedes me dirán, feliz de recibir sus comentarios, salvo Gaspar Rivas. El sheriff del pueblo. Exactamente. Está acá la desea ahora, entró esta semana, así que podría ser técnicamente calificado como oficialista. Califica, entonces. Él es Jaime Naranjo, nuevo TC. Efectivamente, nuevo TC. Bueno, bienvenido, entonces. Ante lo poco. Todo voto suma. Todo voto suma, todo aporta. ¿Viste? O sea que podríamos postular este proyecto a la ley. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso Carlos Caselli. Proyecto de ley Carlos Caselli. Carlos Humberto Caselli. Y entonces presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que pide revisar la constitucionalidad de ciertas normas del mismo proyecto. Entonces, está en veremos, no entra en aplicación la ley hasta que se resuelva lo del TC. Así que vamos a estar a la espera de eso. 30 días, pero en la semana del 14 van a sesionar, digamos, para votar la esto, vista, ¿no? Claro, pero en el fondo son un plazo hasta 30 días. Pueden hacerlo en las primeras 2 semanas, los primeros 10 días o los primeros 3, 4 días, como lo hicieron, por ejemplo, cuando se ingresó el recurso para el tema de uno de los retiros, no sé si el primero o el segundo. Entonces, depende de la programación del tribunal también, ¿eh? Ya, perfecto. Ahora, dentro de eso, habíamos dicho Erika Edo y la democracia cristiana, tú lo estabas mencionando ahora, que está jugando. Erika Edo fue el primero en acercarse a Janet Jara después del triunfo de las primarias, y de ahí aparece Huenchumilla, aparece Yasna Proboste, y hay una división. Aquí, oye, no hemos encomendado a Dorothy Pérez. Dorothy Aurora, te queremos. Sí, no, por supuesto. que aprobado por Dorothy. Además, sacó un nuevo informe con de la incautación de los vehículos que no se habían hecho. Los controles masivos de Carabineros. Un pequeño golpecito de Carabineros, ¿ah? Sí. Bueno, una cosa menor. ¿Qué pasa con Erika Edo, Marcelo Pérez? O sea, ¿Mantiene el suspenso? Yo creo que sí, está esperando que caiga alguna pelota en el área, digamos, porque está como estos equipos antiguos, como 9 solos. Si la DC fuera un equipo, sería un Estudiantes de La Plata de los años 60, aguantando y esperando que llegue el bochazo arriba, digamos, como centro delantero. Pero sí, ha seguido, o sea, puede decir que ha hecho estas jugadas de incorporar a estas dos personas, a Gaspar Rivas, que está en la mesa con él, además, es vicepresidente, el primero. Y Gaspar Rivas, que se sabe hasta los diálogos de las teleseries, hay que decirlo. El sheriff, claro, sí. y también a Jaime Naranjo. Entonces está haciendo gestos, pero además dicen que ayer llegó a la inauguración de la nueva Sala Sinfónica de la Universidad de Chile, ese espacio
el mejor de Latinoamérica, Claro. en Begoña Maquena, llegó con ella, llegó acompañada. Una El especie de jueves 10 de consorte. julio. Ah, mira. Ayer, llegó como consorte y todo. Fue muy llamativo porque además estaba su excelencia el presidente de la República, estaba la rectora de BES, estaba un montón de gente, Janet Jara, y llegó acompañada de Erika Edo. Eso lo escuché en una radio amiga hoy día en la mañana mientras hacía mis deberes. O sea, tienen que haber tocado Strauss para que bailaran el vals, digamos, ¿no? Claro. Yo creo. Claro. Una cosa así, Claro. perfecto. Bueno, y comenzamos esta edición de Hora de Incidente y corre cortina porque tenemos la jugada de la semana. La jugada de la semana es una presentación de Ponga su marca aquí, ¿no? Ese sería... Por ahora es presentación nuestra. Por el momento, Nuestra. Y hay que decir Vamos tapando los Vamos loguitos. tapando. Yo, Mira, acá. no, perfecto. Todo Aquí, este lado, todo mira. liso, todo liso. Está muy bien. Bueno, la cuestión es que esta semana la contingencia parece haber ganado todo porque nos enteramos de 3 noticias esta semana. Primero, el avión de la Fuerza Aérea. Con 4 kilos de una sustancia ilícita que después supimos que era ketamina. De antes, las semanas anteriores, con estos militares que son sorprendidos también en la región de Tarapacá transportando droga y que fueron seguidos por la PDI en un trabajo de sistemático de investigación con respecto a cómo ellos transportaban droga desde la frontera. Y después, por último, la joyita de la semana del 11 de julio fue el tema de estos ovoides encontrados en la frontera en Colchane, en donde estaban en un termo debajo de un lugar, nadie los vio. Ups, aclarado el malentendido. A alguien se le quedó, qué pena más un grande. cuaderno. Y eso genera una... Vamos a partir por ahí, tal vez, Felipe, una tensa reunión en una comisión. Sí. ¿Qué pasó? Tensa sesión en la Comisión de Defensa a propósito del caso de la FACH. Me dicen por ahí que querían algo que tenía que ver con peluquería. Pero después cacharon que eso era queratina. Me aclararon. Queratina. Todo el mundo tiene derecho a... Que era queratina, claro. Queratina, que dijeron, y no era ketamina. Bueno, pero hay errores de concepto. una consonante de Mira, distancia. lo que te puede llevar, ¿verdad? El asunto es que tensa sesión porque y aquí va a ser algo de tendencia durante toda esta primera temporada de este humilde podcast, que el ánimo electoral va a influir y va a meter su cuchara, digamos, en todo lo que ocurra en el Congreso. ¿Por qué? Porque cada posible futuro candidato al Parlamento, cada miembro de algún comando presidencial va a querer marcar el punto y poder pegarle, sacar al pizarrón, enrostrar a su contendor, su contendora y poder sacar algún rédito político. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? La gravedad del asunto es realmente importante. Es un hecho muy importante, mucho más importante que el del ejército, porque aquí estamos hablando de un avión institucional, en un procedimiento institucional. En cambio, los otros militares estaban... Era una hora extra. Una hora extra, era un pitutito, ¿no? Y por lo tanto es totalmente distinto. Y por lo tanto la sesión fue caótica. La verdad es que se quiso hacer una sesión secreta. No hubo unanimidad, lo hablábamos también en el primer capítulo, que el gran valor del voto de los parlamentarios o de los diputados en particular tenía que ver con dar su voto para romper unanimidades. Y en este caso tiene que ser unánime la votación para que una sesión sea secreta. No se dio, y no solo eso, sino que además fue una sesión muy dura contra la ministra del Piano, donde en realidad no era una crítica hacia ella, lo que se hacía era poder pegarle al presidente por lo que llaman ellos, digamos, su injerencia indebida en la cadena de mando entre el Ejecutivo y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Porque, claro, aquí mete la cola el Ministerio de Seguridad, obviamente, porque es un caso de narcotráfico, pero ahí empieza la pugna con las Fuerzas Armadas, en especial con la Fuerza Aérea, por el tema de la justicia militar. Claro, o sea, existió esa pugna y eso es lo que se ha tratado de resolver. Había confusión de quién tenía competencia o no,
por el tema de la reserva de este tipo de casos, porque están en zonas sensibles, pero además están los temas propios de seguridad, droga y el resto. Pero yo quería también hacer un apunte un poquito más ilustrativo de por qué el escándalo también, porque en el fondo, claro, la idea era en términos electorales o en épocas electorales poder amplificar todo este tipo de efectos, ¿ya? Sobre todo cuando seguridad es una de las materias principales de preocupaciones de los chilenos y de esta campaña, ¿ya? Entonces decir, bueno, que hasta las Fuerzas Armadas estén metidas en temas de droga, crimen organizado, frontera y seguridad, un cóctel perfecto. Es muy perfecto. Entonces, A la mexicana, como decía. evidentemente, en esa idea, es decir, declarar o permitir que fuera secreta por la sensibilidad de los temas, era un despropósito desde el punto de vista de los intereses políticos, ¿ya? Porque una sesión puede ser declarada secreta si alguien lo pide, ¿ya? O parte de la sesión, y se acepta. De hecho, hay invitados que la han pedido. Me acuerdo, el ministro Monte, en el medio del caso de Convenio Democracia Viva, estaban en una investigación y pidió reserva y se la concedieron. Y en este caso, bajo el mismo argumento, hay una investigación, no hubo reserva. Y se la rechazan, sí. Y ahí es lo que decían los parlamentarios de oposición, decían, no nos vamos a prestar a dar una sesión secreta para que después se filtre esta información de todas maneras y quedemos todos de alguna manera manchados, digamos, por estas filtraciones. Y algo que conversábamos también fuera de cámaras era que esto también iba a generar otros impactos. En un regado almuerzo, hay que decirlo. Hay que decirlo. Va a generar otro tipo de cosas, porque aquí va a haber comisiones, lo más probable es que aquí existan comisión investigadora por temas FACH, interpelaciones eventualmente a la ministra, y si es que esto sigue escalando, puede haber hasta acusación constitucional. Pero explíquenme lo de la comisión investigadora, porque es una cosa que aparece recurrentemente. No sé, tú me decías que de tiempos de Insulza, en los pretéritos tiempos del primer Insulza, y por tanto estas comisiones investigadoras aparecen, pero después uno se queda con el titular, aparece comisión investigadora, pero nunca tiene idea de cómo terminan estas cuestiones, claro, ¿no? Generalmente, bueno, se votó una hace poco, que la mencionamos, ojo, que era la de Codelco SQM, sí, donde en el fondo lo más importante de la investigadora, más allá de la relación de hechos, porque no descubren nada nuevo, porque la velocidad va muy atrás de proceso. O del diario, o del proceso. Como el Consejo de Defensa del Estado con las platas de Camila Polisi, por ejemplo. Claro. Que ya estaba pagado y gastado ese sueldo. Claro. Pero en el fondo son, entonces, es decir, recomiendan y es lograr una alta votación donde se le dice al presidente que tiene que hacer algo. Entonces, evidentemente, generan ruido porque citan autoridades, le hacen cuestionarios complejos. Ya le hicieron un cuestionario por la Casa Allende al propio presidente de la República, que de manera inédita contesta un cuestionario en una comisión investigadora, jamás se le había preguntado. Entonces, evidentemente sirve para ver los actos de órganos de la Administración Central del Estado con respecto a sus roles, ¿ya? Y es una facultad de fiscalización. Entonces, por lo tanto, cuando han ido sobre el tema de operación tributos, ¿ya recuerda esa factura en el norte? No fue sobre ellos, no fue sobre los que tiraron la factura, sino que más bien el rol de impuestos internos. Entonces, en ese sentido, solo puede fiscalizar acciones de el gobierno central y algunas entidades como los gobiernos regionales, que todavía se está viendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Procultura, no era sobre Procultura, ¿ya? Sino más bien la Subdere, ¿qué hizo con Procultura? Y en este caso sería, bueno, ¿qué hizo el Ministerio de Defensa? Claro. Sobre esta acción? Entonces, lo que se trata aquí es buscar como un impacto político, porque si hay gente... gran revelación se crea. Es lo importante más que es generar un ruido. Generar ruido. Y el que lidere la comisión investigadora va a estar en una posición también como posible candidato y así. Tenemos uno. Hace parte de esta danza, de este rito, de este juego, que es bueno que la gente también lo entiende, lo sepa, para que en el fondo predecir un poquito cómo va a caminar esto. Y además ya hubo, a propósito de este mismo hecho, la presentación de un proyecto de ley para hacer un control preventivo de consumo de droga para todas las fuerzas. Los test de drogas. Los test de drogas a todas las fuerzas armadas y de orden. Bueno, ya aparece una diputada también pidiendo el test de drogas para el presidente, digamos. No sé qué ya como entre medio. Todo y se empieza, además
más. Todo empieza a revolotear Ya, a propósito de un hecho que está en investigación. Pero todavía. aclaremos tres cosas. Lo primero es que estamos en año electoral. Año y electoral. por lo tanto es donde se junta este vértice entre el corto plazo de nuestros parlamentarios en términos de que ellos trabajan a 4 años. Bueno, los senadores podríamos decir que trabajan a otro ritmo, pero no lo hemos visto tan así. Y estos temas que son de largo aliento. Es decir, que tenemos 2 tiempos y el año electoral es donde más se nota este tipo de cuestiones. El hambre y la ganas de comer. Exacto, hay cosas que no se juntan, digamos, agua y aceite. Ahora, pero dentro de esto, en esta comisión, tenemos a una especie de jugadora que ha sido contratada, es como una especie de ministra profesional, que es Ariana del Piano, que ha estado en muchas posiciones. Es como esos jugadores argentinos senior que llegan a jugar a distintos equipos en Chile y que puede jugar de centro delantero o de defensa central y siempre rinde. Y que tiene un cuero muy duro, sabe manejar este tipo de cuestiones, pero también hay un enfrentamiento con seguridad, justo en el año en donde tenemos que sacar muchas normas de seguridad y muchas cosas se enfrentan y queda una tole-tole ahí, ¿no? Porque que hay como 2 intenciones de ver este problema de manera muy diferente. Sí, bueno, vamos a ver cómo decanta esto, porque la verdad es que sí, hubo un desorden, hubo una no sé si es que fue demasiado inmediata la reacción y después tuvo que Para la prensa echarse, nomás, ¿no? echarse Tú dices lo del para test de atrás. droga. No, me refiero un poco a todo lo que derivó de todas las reacciones políticas y los comentarios y las injerencias Muy indebidas impulsivo. o no. Hubo mucho impulso y vamos a tener que ver cómo poca decanta- coordinación, además con un caso cómo que decanta esto. incorpora a personal activo de las Fuerzas Armadas. Tú hiciste la diferencia entre un caso que de Franco y otro en funciones, Así es. con uso de infraestructura, pero además, claro, con un ministerio nuevo, que el rol del Ministerio de Seguridad que todavía tiene que terminar de encajar. Así es. Porque anteriormente lo toma el Ministerio del Interior, Claro. baja el control político y judicial. Y técnico, claro. Y técnico, con los abogados del Ministerio del Interior, ahora no está Luis Toro aquí, no está, hay otra gente. Ya, pero yo quería volver un poquito más atrás con respecto a lo mismo de la batería de cosas que se van a empezar a ver en función de este caso, por ejemplo. Ya, ok. Y que tienen que ver con cosas electorales y cosas legislativas. Es decir, Gael Llomas, proyecto para el test de droga. La comisión investigadora. Que roga gasto público, Que por lo tanto yo creo no sé constitucional. si es que pasará al test de constitucionalidad. Claro. Muy cercana a Vinter y que le van a cobrar en el Frente Amplio Le está- la le pérdida están de Vinter. cobrando. también, ¿no? Cobrando, sí. Claro, la están cobrando. Y tiene reelección. La presión y que él negó la unanimidad de todo esto fue un diputado de Amarillo que está viendo si existe o no, está viendo con quién pactan, que Andrés Joanet, que va a la reelección en la Araucanía. Entonces, tú podéis ver que algunos de los agentes tratan de tomar cierto tipo de ventaja y visibilidad con estos temas que son complejos, que son polémicos, que son de interés nacional, para poder tener una posición en su minuto de que salen del marasmo, asoman la cabeza, aquí estoy, ¡guau! Y volví al pantano. Ahora, déjame tocar esto con un Sí. tema anterior, de la semana pasada. Porque la semana pasada habíamos hablado del encontrón, precisamente, de un subsecretario con una diputada. Diálogos inapropiados. Diálogo inapropiado que terminaron en una podría acusación ser una de ley serie, Karin, ¿sabes? ¿no? Una cosa así. Volumen Diálogos 1. inapropiados. Ahora, entonces, claro, Hoy en uno ve diálogos inapropiados. que semana a semana, por lo menos, no sé si es un patrón, pero se repite esta idea de que hay una tensión en donde hay un aprovechamiento y hay una tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento que alguien saca algún rédito. Sí, va a seguir ocurriendo durante las elecciones. Son menos visibles, pero las cosas que pasan como entre candidatos del mismo territorio, que son noticias que a veces son como del diario regional, pero pasan todo el tiempo. Así Ahora, que pero van a efectivamente, en el ocurrir. caso del subsecretario y en el caso de la diputada, el proyecto se vio Afectado. o está amenazado. Sí, claro. Es lo que nosotros señalamos, o sea, se suspendió la tramitación la semana pasada. Recordemos qué proyecto era. El proyecto que el nuevo financiamiento de la educación superior, que se llama FES, ya que en el fondo crea un nuevo sistema y condona parcialmente la famosa deuda del CAE. El subsecretario de Educación Superior. Víctor Orellana, Calderón. Por parte de la madre. Por por parte de la supuesto, madre. que Entonces, siempre hay que mencionar acá. lo que ocurrió fue que, claro, nosotros adelantamos que iba a traer dificultades porque además todavía está el proyecto de pedagogía que tiene que ir a sala para poder volver a retomarse con la crisis del acceso a la pedagogía. Y ese es otro tema. Ya, Claro. pero complejiza la agenda. Entonces, por lo tanto, se ralentizó, no estuvo la semana pasada, recién se volvió a abordar esta semana y el Ejecutivo con la presentación de sus indicaciones.
¿ya? De nuevas indicaciones sobre temas de financiamiento de la universidad, sobre el tema de cuántas veces tú vayas a pagar la carrera o no, para poder limitar eso no hay un sobrepago, pero todavía sin entrar en el quid del asunto, en el nudo legislativo que se dio con la discusión, que es la vuelta o el retorno o la posibilidad de copago. Pero, como esto se vio afectado, ya tienes un alfil menos en este juego, es decir, te suspendieron o en este partido el entrenador no te puso para jugar esta fecha porque estáis con acumulación de tarjetas y para evitar una suspensión mayor. El subsecretario no está yendo a las comisiones. No está yendo a las comisiones. Entonces, evidentemente, tiene que ir el ministro Cataldo y tiene que ir el ministro de Hacienda, y siendo que o el Ministerio de Hacienda, siendo que este proyecto es particularmente de interés y ha sido dirigido o liderado por Orellana. Entonces, se presentaron las indicaciones recién, o sea, perdieron 10 días. Ya. Entonces, volviendo al tema, Chile. pierde Chile. Pierde Chile. Porque volviendo a esto, en el análisis que ustedes me han entregado y que me baña de una iluminación impresionante, impresionante, te iba a decir. Tenemos tres grandes hitos, que es la epidemiología. Este tema de contingente que tiene que ver con la seguridad, el narcotráfico y nuestras Fuerzas Armadas. Y el tema de este tema que es bien simbólico, que es el tema de una promesa de campaña de este gobierno que tiene que ver con el financiamiento universitario, taponeados de alguna manera y ganados por esta otra agenda, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, y ahí es donde ahí está la crítica política del cuánto control de la agenda ha sabido tener este gobierno, que quizás aparece como una de sus grandes dificultades, ¿no? Ahora, pero déjame decirte una cosa, Felipe. Dime todo. Te lo digo ahora. Dímelo. Tú dijiste Dímelo delante de ella. Eso. El tema es que esto vamos a verlo semana a semana, o sea que no tenemos idea si este tema va a ser tema de nuevo en la semana del 14 de julio. Día Nacional de Francia, el 16, Día de la Virgen del Carmen, no vamos a tener idea. ¿Hay un feriado entre medio? El 16, el 16. Sí. No trabajo, Te aviso el tiro. Oye. No voy a trabajar. ¿Y qué vamos a hacer? No. Encuéntrese otro. Bueno, yo creo que no hay como además, para seguir en esto, tenemos que sumarle, acuérdate, es cierto, la predictibilidad de la agenda semana a semana se pierde. Y le pedimos de antemano, pedimos disculpas porque vamos a ir, pero se van a dar cuenta que las cosas que hablamos el capítulo 1 va a empezar a tener... Pero hay cositas que continúan. Que tienen tracción. El proyecto de ley del voto obligatorio, de la multa al sufragio, ya es un tema que va a estar discutiéndose, que se ha discutido. Sobre todo el tema de los extranjeros dentro de esa multa. El juego, digamos, de cómo zafan con esta pretensión que tiene el oficialismo de alguna manera excluir a los extranjeros de la aplicación de la multa por no ir a votar suponiendo que la mayoría de los que votan son venezolanos que votan por la derecha, que esa es como la narrativa que está. Pero hay encuestas también que dicen que un alto porcentaje rechaza a Jara, algunos votan, para partir por ahí mirando, porque ese es el problema, y que muchos votarían por Caso, por Matei, en un gran número. Ahora, si tú quieres ir a votar por ellos para hacer un gesto con respecto a lo que ocurre en tu país, multa o no multa vas a ir igual. Yo creo que es un tema de... Nadie se va a disuadir. Yo creo que lo que están haciendo es alumbrando aún más el tema. Sí, claro. Ya, lo están inflando. Pero va a seguir siendo tema. Entonces, para que también lo pongamos ahí dentro de los asuntos que va hemos sido consistentes en esto. Pero también está como Felipe viene de esa tradición larga, donde la política es tan importante y los acuerdos institucionales son... Esto está dentro de este pequeño paquete de reformas políticas, el voto obligatorio y el cambio del sistema político. Yo creo que están ahí. Pero este proyecto es una obligación, digamos, porque cuando se cambia la Constitución y se establece el voto obligatorio, queda en la Constitución que una ley regulará el tema de la multa. Sí. Entonces, eso están cumpliendo con esa cambio de Constitución. Pero no dice en qué plazo, no es un transitorio. No. Dice, o sea, si no se apuran, votamos en noviembre, digamos, amigos. Hay que avisarles, digamos. Hay que avisar. Bueno, ya pasó por el tema de las municipales por la votación en 2 días. Sí. Ahí se trató también de poner, aduciendo esta obligación constitucional de la reforma. O sea, ser ciudadano o no ser ciudadano. Ahora estamos en eso. El ciudadano o no ciudadano para poder que se aplique solo a los ciudadanos y por lo tanto somos los chilenos quienes estarían sujetos a multa. Yo diría que hay algunas otras cosas más que uno puede prever que van a salir. Hay unos temas de todo el remanente que queda de
la agenda de seguridad, o sea, salió Fiscalía Supraterritorial estos días, pero viene el proyecto que nos gusta harto, que es este proyecto, el Follow the Money. Sigue el dinero, inteligencia financiera con el tema del secreto bancario, crimen organizado, ese es uno. Yo también diría la agenda más social, Sala Cuna y el proyecto del Sistema Nacional de Cuidado. También, bueno, el CAE, evidentemente, tracción electoral, los pequeños proyectos laborales, pensión de invalidez y el seguro de contratación al empleo. ¿Ya? Se ingresó ahora uno de licencias médicas. Exacto. Y yo está creo el que tema de FONASA detrás también. pero yo Yo creo que modernización de FONASA. Sí, Hay agenda. El de Vamos a ver aborto, ojo, el de aborto. También. Ahí sigo diciendo que el eutanasia ideológico. también está en eutanasia, salud. claro. Pero Felipe, claro, apuntó que ese uno que podría ser como primero. Ahí está como la agenda, pero este cuerpo se ve completamente Muta. muta por el tema contingente y por el tema electoral. Contingente electoral, ya decíamos que el Ejecutivo le va a poner prioridad a aquellos proyectos donde su candidata pueda, digamos, tener visibilidad y poder generar un mayor impacto en la ciudadanía. Y nos vamos ahora al jugador de la semana. Corre gráfica. El jugador de la semana es presentado por... Aquí tienes que poner... también puede ser el tema de la semana, Hay no varios sé. amigos allá abajo que podrían ayudar. Sí. Es muy estiloso, al frente, abajo. La heladería. Por todos lados, la Yo me heladería. contento, yo me aquí contento podría con estar su la marca. heladería, Claro, dos sí. sabores, un simple nomás. Estoy Estamos listo. listos para todo el agüita, personal. de Oye, agüita, saludamos a todo el de equipo que máquina. está haciendo este programa, ¿no? Sí, a todos, gracias. el equipo dorado, Gracias, está sí. acá Impresionante. trabajando. Golden Muchacho, Team. la muchachada. Impresionante. Oye, el jugador de la semana pasada fue Erika Edo. ¿Por quién se la juegan ahora Felipe Simonson? El jugador de la semana. La jugadora de la semana. Sí, no, que esto ya. Karen Connolly. Ya, espérate, pero Karen Connolly. El ballet de Karen Connolly. Efectivamente, se te cayó. Sábado gigante. Se te cayó el carnet. Bueno. Ya, lo voy a bueno, buscar. recordemos, Karen Connolly es una ciudadana norteamericana, australiana, perdona, que era muy famosa en los años 80 y 90 porque tenía un ballet que aparecía en Sábado Gigante y él era el ballet de Karen Connolly y tiene una escuela de danza. Pero era la coreógrafa también de los artistas que estaban ahí, entonces Claro. le Sí. decía a Luis Jara cuando estaba en el semillero, a Miriam que había que hacer ciertas cosas, o sea, es formadora en eso, Ya, no solo. ya. ¿Usted corrobora a Karen Connolly como No persona sé, jugadora de la Miriam, semana? porque yo también estoy ya. sorprendido. Jueza. Parece estas Cualificación. elecciones de jugador de FIFA que sacan. Sí, no, yo me la juego. El yo me la jugador juego con la FIFA, gente. ya. Yo estoy con la gente aquí. ¿Y por qué Karen Connolly ahora? Bueno, Karen Connolly El único no pop en todo caso. está nominada a recibir la nacionalidad por gracia. Se presentó esta semana, se presentó y se estaba citada a la Comisión de Derechos Humanos para Y por lo tanto, si sale otro discutir proyecto, no obligada a votar. para No con multa, no con multa. Es para discutir otorgarle la nacionalidad por gracia por su aporte al desarrollo cultural del país. Pucha, que ha hecho bailar gente, ¿ah? Y yo ¿Tú person- perteneciste o estuviste en la escuela de Karen Connolly? No puedo confirmar ni negar. Hay imágenes, ¿ah? Bueno, pero deberíamos verlo. Hay algunas imágenes. Ya, pero ahí hemos Eh, visto que ha desfilado un montón de gente pidiendo Sí, bueno. esta nacionalidad por gracia. Tengo una historia buena. A ver. Ya, Mira, cosa que seguro. yo trabajaba en el Ministerio del Interior en esa época y una de nuestras tareas era llevar adelante la agenda legislativa del Ministerio, y dentro de ella estaba la intención de poder nacionalizar por gracia a Horst Polman. Ya, bueno, Entonces- el recientemente fallecido empresario. Efectivamente. De Cencosud. No. Entonces, se presenta el proyecto y siempre queda un diputado como el diputado informante. Ya. Ese diputado lo que hace es tomar lo que se desarrolló en la comisión para luego llevarlo a la sala y exponer el proyecto de ley ante el pleno de la sala de la Cámara de Diputados para que se vote el proyecto en Ya, cuestión. perfecto. ¿Sí? Él defiende el tema, digamos. Él defiende el tema Ya, y lo explica, digamos. exactamente. Entonces, en un realmente emotiva sesión, este diputado La familia estaba ahí. de la zona con la familia presente en las graderías. graderías del Congreso Nacional, eufóricos, porque en el fondo el honor que iba a recibir su padre ese día.
él comienza hablando de la historia que los une. El diputado Ojeda. Desde el territorio. Yo no quería decir su nombre. Bueno, sí. Hay videos, hay imágenes. Un abrazo, diputado. Sí. Exdiputado. Exdiputado. Sí. Y él entonces comienza hablando de él, cómo llegó este migrante alemán a Chile, a la Unión, donde creó con una mano por delante, otra por detrás, un imperio desde aportando al desarrollo. Y repite durante todo su discurso que el futuro ciudadano chileno, Paul Horstmann, merecía la nacionalidad por gracia. Y todo el mundo como Paul Horstmann. Y Y la verdad es que ahí quedó. Claro. La familia estaba mirando para el techo. Finalmente no se concedió. Fue una derrota. ¿A quién era la gente? Claro, se confunde. En lo personal, yo sufrí una derrota profesional porque yo era el que estaba llevando los papelitos ahí, moviendo la cosa. Pero sí, hasta el día de hoy, a pesar de la derrota, recuerdo con mucha gracia al señor Paul Horstmann. Le pido de antemano, que tiene nacionalidad, pero él no se ha enterado. A la familia le pido disculpas porque no lo logré, lo hice con mucho cariño, pero bueno, son cosas del son cosas del fútbol. Son cosas de la democracia. Exactamente. ¿Usted qué dice, Marcelo Vélez? ¿Ratifica a Karen Connolly o se tira otra cartita así? No, demasiado popular para Pérez. No, yo, o sea... Es un hombre demasiado sofisticado para no, este pero tipo de cosas, es que lo que pasa es que no es sencillo. Hay varias nacionalidades que han sido rechazadas. O quitadas no, también, ¿no? Claro, porque además llegan como cada uno con proyectos de su zona que tienen que ver con sus clientelas. Ya, no, pero estaba preguntando si tenía otro jugador de la semana. No, pero te digo que es una buena jugada que avance, que es lo que va a ocurrir con ella. Okay. Porque no es sencillo. Si tu caso no es solo porque seas tú. Y no eres tú, no eres tú. Ojeda, no, es el sistema. ¿Qué hizo esto, diputado? No, porque por ejemplo ahora estaba viendo justamente... Había un bono, no, mentira. Un PMG. No es broma. Nacionalizando. Es broma. No, pero hay uno que estaba como Leonidas Romero, que es diputado de oposición del Partido Social Cristiano, que también quiere... Ahora nacionalizaron a un coleguita pastor de la zona, o sea, también se presta para esto. Entonces digo que Karen Connolly siendo figura pop, nacional, transversal, cultural, en los televisores los chilenos tiene ese mérito, frente a otras cosas que son simplemente el negocito cada uno. Entonces yo, en esa perspectiva, y ante la ausencia de jugadores clásicos enredados en un montón de cosas, me sumo. ¡Qué grande! Esta vez. Y lo argumenté. Karen Connolly, para ti. Gracias, profesora, por todo lo que me enseñó. Y ahora nos vamos entonces a lo que va a ser la próxima fecha. En cortito, corre tape. La próxima fecha, entonces, una cosa que ya dijimos. No tenemos idea porque va cambiando tanto el panorama. Incluso hablamos de la ley de Lobby 2. Y de repente estas cuestiones pueden cambiar. Lo que podría pasar ahora es... Fach va a seguir con esto, porque apostamos por eso. La van a citar de nuevo, probablemente. Licencias médicas va a tener, se va a citar para... Claro. Se tiene que votar, ¿o no? El informe de la Comisión Investigadora de la compra de la Casa de Allende, también. Ya, tema. Claro, hay una serie de nombramientos que vienen, ojo, los del CERVEL, por ejemplo. Ya. Tienen que votarse. Oye, otra cosa, ¿cuándo tienen que dejar el gobierno los que van a las listas parlamentarias? No, ya no fueron. Ya no fueron. Fue en noviembre. Se acabó eso. O sea, los que están. Ministros y subsecretarios, pero sí un jefe de división, un asesor puede entrar y salir. Y ahí hemos visto casos de gente que se va 2 meses y después vuelve a sus funciones luego de haber ayudado a la causa. Yo quería agregar que también vienen cosas como de agenda de seguridad que hay que ponerle un poquito más de ojo. Inteligencia financiera, decíamos. Inteligencia financiera probablemente. Yo creo que también va a venir el tema del CAE, que va a seguir y va a ser mucho más polémico. Seguimos en esa apuesta. Seguimos en esa apuesta y yo creo que también hay otros proyectitos interesantes, el de juegos en línea, que también lo dejamos aquí. Sí. Pero podremos traer la próxima semana más detalles. Lo único que se avanzó esta semana, según lo que vi de las declaraciones de la senadora Rincón, era el sueldo del antiguo ejecutivo. Sí. Y no llegamos a mucho más, digamos, ¿no? Se comió la sesión, digamos. De la polla chilena de beneficencia. Noticia, digamos, sí, efectivamente. Una empresa del sistema de empresas públicas, además. Sí, que tenía al parecer, el gerente general anterior
no el actual, tenía un sueldo que estaba era súper alto, 20 y algo, 24 millones creo que era así, algo así, y ahora sabía, o 16 millones, no recuerdo. Y era gerente sé que era Goya, múltiplo de 4, o hasta ahí llegué. o tenía un podcast. Y bueno, si tuviera podcast no entraría en esa cifra, yo te diría. Es cierto, sería mucho más. Pero en otra escala. Pero bueno, lamentablemente se lo comió, ese tema se comió, digamos, la sesión. Este tema es súper importante, es súper interesante seguir esa discusión y cómo se va a resolver, porque hay harto interés. Y hay mucho lobby ahí al lado, cruzado. ¿no? Sí. Pero hay una realidad que ya está, o sea, estas casas de apuesta en línea existen y no están reguladas, entonces siguen ganando. Y son auspiciadores de los clubes de fútbol. Claro, y entre entonces, otras cosas. ¿No? Y resulta que están presentes y no pagan impuestos. Mientras más se demore, menos impuestos van a pagar con una recaudación importante para el fisco. Entonces, y es una discusión muy interesante, porque efectivamente está el tema recaudatorio, están también los estándares de calidad y de servicio, porque todo el mundo también quiere saber, oye, si me pagaron o no me pagaron, si me pagan así, me pagan asá. Hay muchas cosas a nivel también de usuarios, de apostadores, cómo es el tema de la apuesta responsable, ¿cierto? De cómo ellos promueven, digamos, o evitan que haya ludópatas en su plataforma. Es decir, hay otra cosa que tiene que... Pero además, como con un par de servidores en una isla, en alguna parte, tú tenías un negocio que se monta sobre una estructura, por ejemplo las carreras de caballo o algún otro, y de ese negocio que está regulado, que tiene su red, todo el cuento va y ¡pum! Sacas una parte, o recaudas en función de, sin tener acuerdos con ellos y con un montón de actividades, y llegar y hacer apuestas y desde un servidor chico, o sea, es negocio total frente a cosas que ya existen y están regulados o no. Lo dice Felipe, hay un tema de juego responsable, pero además hay actividad económica asociada a esto que se podrían ser los casinos y los juegos de azar, por ponerlo en sencillo. Los hipódromos, entonces, que se ven afectadas realmente en esto. Entonces hay que decir, bueno, cómo se crea un sistema donde más o menos todo... Ahora, este es un tema como las criptomonedas o como todas estas cuestiones que son temas globales que van, o como el tema del transporte de pasajeros, que va más allá de lo que nosotros podamos decir o legislar acá, digamos, ¿no? Porque y eso es lo interesante de estas regulaciones, digamos. Algo que no está, no tiene una normativa, que hay que encontrar la normativa balanceada, que hay que encontrar bien cuáles son los bienes jurídicos protegidos y todas estas cosas que a mí me gusta y ahora estudiar y analizar. Es cierto. Por el bien del país. Tiene varios cuadernos al respecto. Efectivamente. Y ahora nos vamos con el recomendado de la semana. ¡Corre! Terminando el programa de hoy, entonces tenemos el recomendado de la semana. ¿Y qué nos entrega Felipe Marco Silva? Yo tengo que reconocer que me sufrí una corta adicción, pero muy intensa, con un podcast llamado El Rey del Oro. El Rey del Oro. Si no lo ha escuchado, por favor, escúchelo. Que es de Podium y CIPUDP de la Universidad de Diego Portales. Exactamente. Cuenta la historia del mayor contrabandista de oro de América, que con solo 19 años comenzó una carrera increíble. Es una historia impresionante, sí. Contrabandeando oro. Y la verdad es que se lo recomiendo, pero está Harold Vilches. Muy bien hecho, está una historia muy buena, el relato es increíble, así que a los colegas, a los colegas de Podium Podcast, perdón la patudez, sí, pero los felicito porque está buenísimo, se lo recomiendo, véalo. Sí, Podium Podcast, El Rey del Oro se llama. Y bueno, en la cosa más de altura de nivel, de una altura y de intelectualidad, tenemos acá a Marcelo Pérez. Pero póngale baja acá algún tipo. Alta, por eso viene con chaqueta, alta recomendación de Felipe, además, producen muy buenas cosas. Yo quería recomendar un lugar. Un lugar, sí, que está en el Parque Bustamante, que es una librería que se llama Librería Inquieta, que es un emprendimiento. ¿No se llama Indómita o Inquieta? No, Inquieta. Me fijé bien, Indómita son otras cosas. Era una viña. Sí, Indómita, buenísima también. Se me cruza todo. Bueno, porque nos mandaste un mensaje con Indómita y todos quedamos. No, claro, salud. Quizás sea otro proyecto, un spin-off, librería. La Indómita. Invitamos a Indómita a ser parte de nuestros avisadores. También, por supuesto. Bueno, Librería Inquieta, que es una librería que está en Ramón Carnicer con Eulogia Sánchez. Esto es en el Parque. ¿No queda unos moteles por ahí? A la vuelta en Viña del Mar, dicen, está la calle, la avenida de los Telos. Una parte importante de la población de
Santiago fue concebida ahí. Claro, hay y que a la vuelta decirlo. está el Hotel Principado de Lucio Torre. Entonces, bueno, Ya, No, que no bueno, sé sí, de qué hablan. No sé de qué hablan. Bueno, Yo pero soy casado. esta librería Yo es también. de un emprendedor joven, digamos, que empieza con este proyecto y empieza a articular una serie de cosas en esta esquina, que hay un cowork, hay un café con librería, está la librería, hay espacios de Fuimos a ese reuniones. café nosotros. Nosotros po. nos hemos Sí, juntado ahí, muy con buen gente- café. Con unas personas. Con algunas personas Con unas ejerciendo los personas, oficios. Sí, muy bonito. Ejerciendo muy el bonito. cargo. Sí, de hecho Muy te bien. acordás, Sí, claro. muy Buen bueno. café, tiene el libro acá. En ese café librería, luego tienen unos estudios de grabación, oficinas de arriba, funcionan unos centros de estudio. Ah, qué bueno. Y en la esquina funciona esta librería, que además tiene un podcast sobre libros, ¿ya? Y además hacen en talleres de narrativa. También estuvo Diego Zúñiga, el escritor del iquiqueño, que hace un taller Perfecto. también los días lunes. Muy bueno. Y hay lanzamientos de libros. Hay un escritor francés que jugaba hockey, que vino en enero a Chile, que es como una especie de mini Manuel Carrer. Ah. Él también es un lanzamiento hoy. Entonces ocurren cosas, lanzamiento A ponerle de ojo a libros, eso. conversatorio. Los libros son muy buenos. Tienen una muy buena colección de literatura. Excelente. Curatoría además. excelente. Sí, Excelente. muy bien. Después de Quedamos eso, con eso, elevamos el nivel. acervo cultural de este país crece y crece No, gracias pero a la cultura don de Marcelo Chile, Pérez. Pero el buen emprendimiento. Hemos traído a Kafka, hemos traído a Gramsci y ahora una librería de Alcurnia. No, del Alcurnia. ¿Dónde Era un vamos- barrio dónde- combativo. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a el llegar? cielo es el límite. Dorothy Aurora, Dorothy. gracias Ahí por estamos. todo nuevamente. Muchas gracias por haber estado en nuestra un sintonía. saludo sí. a mi mamá que señaló que yo era el más lindo de la mesa, así que te lo agradezco, mamá. No, y además dijo el mejor vestido. Pero creo que hoy día salió gente al camino Sí, porque sí. hoy día Marcelo Pérez vino, pero impecable. Decepcioné, Sí. decepcioné. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Chao, chao, gracias. Chao, 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 chao.